El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Padre, bendícenos, ayúdanos y guíanos en el tiempo que vamos a destinar en esta mañana para estudiar tu palabra. Explica, Señor, tu palabra a través de tu Espíritu Santo, de tu palabra misma. Y que tu Espíritu, Señor, sea quien la aplique a nuestra vida, a nuestro corazón. Líbranos, Señor, a los que estamos aquí, de ser religiosos. Líbranos de caer en ese error y permítenos ser mucho más que religiosos, ser verdaderos seguidores de Cristo. Ayúdanos, Señor. Gracias por esta oportunidad inmerecida, Señor, que das a tu servidor de estar aquí, de compartir este tiempo, de abrir tu palabra, profundizar o tratar de profundizar en ella, Señor, y poder compartir este mensaje con mis hermanos, con la iglesia y con nuestros amigos, los invitados que están aquí en esta mañana, Señor. Estamos en tus manos. Bendice este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. El tema, hermanos, que el Señor puso en mi corazón tratar con ustedes en este día, exponer con ustedes, es un tema que hemos titulado El problema principal de la religión. En la actualidad existe una tremenda cantidad de religiones en el mundo. Según un estudio, se llega a decir, se menciona que hay tentativamente, es decir, no se sabe el número exacto, sino que por lo menos hay unas 4,500 religiones en todo el mundo. Imagínense, 4,500 religiones, y de estas 4,500 hay algunas que son las más importantes, que son las más populares o que son las que tienen más seguidores o más adeptos. Le voy a compartir algunas de estas. Debemos entender, debemos reconocer que al cristianismo se le denomina, se le llama una religión. Estamos conscientes de eso, y claro que cuando se dan cifras en cuanto al cristianismo, ahí en esas cifras, en esos datos, van incluidos todos los grupos que de alguna manera se identifican con Cristo sin en realidad, muchos de ellos, ser cristianos en verdad. Es la más grande, según dicen los estudios, que tiene unos 2,000 millones de fieles o de seguidores, el cristianismo. 2,000. Después del cristianismo está el Islam, que se cree que tiene unos 1,000 millones de fieles, que por cierto le digo, según algunos estudios, según los fenómenos que se están dando sociales en lugares como en Europa y aún acá en América, esta religión del Islam está creciendo cada vez más y más y más y más. Y es muy probable que en un corto periodo de tiempo, en unos cuantos años, el Islam supere al cristianismo como la religión más grande del mundo. Después aparece el hinduismo, que tiene también unos 1,000 millones de seguidores, el budismo, unos 800 millones de seguidores, la religión tradicional de China, que supera los 400 millones de adeptos, indígenas con unos 300 millones, afroamericanos 100 millones, el sijismo unos 25 millones, el juche unos 19 millones, el espiritismo 15 millones, el judaísmo 14 millones y además existen en el mundo más de 1,300 millones de habitantes que no profesan ninguna religión. Algunas de estas yo ni las conocía, ni sabía que existían, ¿verdad? De hecho, no sé si se pronuncia así, sijismo, o juche, o juche, o cuche, o no sé. Pero son religiones que tienen muchos seguidores, muchos adeptos. Además de los 1,300 de millones de habitantes que no profesan ninguna religión. ¿Saben? Todo esto
nos lleva a pensar, nos lleva a caer en cuentas que religiosamente hablando, en cuestiones espirituales, en el mundo hay una terrible confusión y un terrible caos en todo el mundo en cuanto a la percepción, en cuanto a los intentos del hombre de buscar a Dios, de llegar a Dios, y según algunas de estas mismas religiones, no solamente de buscar a Dios, no solamente de llegar a Dios, sino algunos argumentan que el ser humano puede llegar a convertirse en Dios. No nada más buscar a Dios, no nada más tratar de llegar a Él, buscar la manera de llegar, sino algunos dicen su meta, su fin, es convertirse en un Dios, convertirse en alguna deidad. Una tremenda confusión que hay en el mundo en cuanto a esto. Imagínense, todas las religiones, todas las filosofías, todos los pensamientos que hay. Sin embargo, debemos entender, queridos hermanos, que la religión como tal, lo que se le puede denominar religión, la religión como tal tiene un severo y grave problema. Este severo y grave problema lo vemos ilustrado, aunque está presente en todas las religiones, lo vemos ilustrado principalmente en la religión de los judíos. Insisto, es un problema que tienen todas las religiones, pero al menos en esta porción de la Escritura, lo que vamos a ver en cuanto al judaísmo, ahí lo vemos ilustrado muy claramente. Y el problema principal de la religión, y escúcheme y no me vaya a malentender en esto, aún de la religión del cristianismo como tal, el problema principal es que la religión no salva. Ese es el problema principal. Y la mayoría de las personas que se unen a una religión, y escúchelo con respeto, y ahorita voy a tratar de explicar más esto, aún al cristianismo, la mayoría de las personas que se unen a una religión, se unen con el propósito de buscar la salvación de su alma. De diferentes maneras, en diferentes manifestaciones, en diferentes grados e intensidades, pero buscan eso, una salvación. Pero hay un tremendo problema. La religión no salva, sino solo Cristo salva. Solo Él. Solo Jesús. La religión y cualquier sistema religioso no dio su vida por nosotros. La religión y cualquier sistema religioso no es perfecta, como Cristo lo es. La religión y cualquier sistema religioso, por cualquier cosa que pudiera ser, cada una de ellas o todo en su conjunto, jamás van a igualar lo que Cristo hizo. Siendo el Dios del universo, siendo el Rey y soberano del mundo, siendo Dios mismo, vino a dar su vida por nosotros, unos, con respeto lo digo, simples pecadores que no merecemos nada de Dios. La religión no hace eso. Si usted se fija lo que hace la religión, lo puedo plantear así, es prácticamente todo lo contrario. Ahorita voy a explicar algunas cosas en cuanto a cuando me refiero a que aún dentro del cristianismo podemos caer en cosas parecidas. Veamos cómo en esta porción el Señor, a través del apóstol Pablo, aborda este tema. Cómo el Señor, a través de este escrito, a través de esta carta, nos habla un poco acerca de ese gran problema de la religión. Mire, primero, como punto número 1, la mayoría de las religiones están centradas en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de la justicia. Y esa es una de las cosas principales y particulares del judaísmo. Y mire cómo lo plantea el apóstol Pablo. Para esto, permítame leer el resto del capítulo 9. Sé que empezamos en el versículo 30, pero veamos un poco de contexto y veamos un poco cómo este pasaje habla acerca de eso, de la justicia de Dios. Sígame usted con su vista, por favor. Capítulo 9, Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según
la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? En ninguna manera. Recuerde esto, hermano, cuando aparece una frase como esta en el griego, es una manera que utiliza el apóstol Pablo usando el griego, la manera más categórica de decir, claro que por supuesto que no. Porque, hermanos, ¿es Dios injusto? No. ¿Entendemos del todo la justicia de Dios, hermanos? Del todo no la alcanzamos a entender, pero no por eso quiere decir que Dios es injusto. Centrémonos en esa tremenda verdad de nuestro Dios. Dios no es injusto. Dios es perfecto. Y Dios es justo. ¿Habrá cosas que no entendemos? Habrá cosas en cuanto a su justicia que no entendemos, pero Él es justo. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y después llega el versículo 30, que fue donde empezamos la lectura, que dice: ¿qué pues diremos? Esta es una pregunta, esta es una frase, ¿verdad? Un cuestionamiento que está haciendo el apóstol Pablo, que conecta todo lo que acaba de decir. Y es como si dijera: ante todo esto, ¿qué vamos a decir?
¿Qué concluimos ante todo esto? Y aquí empieza. Que los gentiles que no iban tras la justicia, que han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y aquí está lo que le decía, el primer punto de nuestro mensaje, es que todas las religiones, aunque no vamos a estudiar de las otras, simplemente nos vamos a centrar en el judaísmo, pero es algo que está latente, que está presente en todas las religiones. Todas las religiones están centradas en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la salvación. En sus formas, a su manera, bajo sus sacrificios, bajo sus ideales, pero están centradas en eso. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que para el judaísmo, ellos tenían el mismo plan, ellos tenían el mismo propósito, buscaban la justicia de Dios. Pero es interesante que el versículo 31 nos dice muy claramente que aunque buscaban la justicia de Dios, no la alcanzaron. No la alcanzaron. Notemos, queridos hermanos, que la justicia de Dios, la justicia ante Dios, es un tema recurrente en la epístola de Pablo a los Romanos. Mire, desde el capítulo 1, acompáñeme ahí por favor. Este texto hasta lo cantamos. Romanos 1, 16 y 17. ¿Lo lee conmigo, por favor, hermano? ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice el versículo 17, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Podemos buscar más porciones aquí en Romanos en donde nos habla acerca de la justicia de Dios. Aparece muchas veces. Algunos comentaristas, algunos eruditos han llegado a decir que ese es el tema principal de Romanos, la justicia de Dios. El alcanzar justicia delante de Dios, o que el Señor declare a una persona justo delante de Él, que a final de cuentas eso es lo que es la salvación, que a final de cuentas eso es lo que buscan todas las religiones en el mundo, de alguna forma. Para algunas religiones, para algunas sectas, para algunos grupos, algunas filosofías, la salvación representa la reencarnación. Y lo piensan así, ¿verdad? Se termina la vida aquí, se termina el sufrimiento que tengo aquí, y si su Dios quiere, o de acuerdo a lo que ellos hicieron, o de acuerdo a cómo vivieron, en la otra vida, porque así lo mencionan, ¿verdad? En la otra vida van a reencarnar en lo que sea. Y piensan, ¿verdad? Y dicen, por eso tengo que portarme bien, para que sea una mejor cosa en la que, y literal, una mejor cosa en la que reencarne en la próxima vida. Lo que buscan es, a final de cuentas, lo que hay en el fondo de esa búsqueda, es la búsqueda de la salvación. Es lo que necesitan. Es por lo que se sacrifican, es por lo que se abstienen de tantas cosas, porque buscan la salvación. Para los judíos, ellos buscaban la salvación por medio de la ley. Eso es lo que ellos hacían, por medio de la ley. Mira algunas cosas aquí. El sentido de la palabra justicia que aparece en estos versículos que ya hemos leído, en el 30, en el 31 y en los demás, el sentido de esta palabra justicia debe de ser, y es el mismo que en el resto de la carta. Es un estado de justicia a los ojos de Dios. Es la condición de la persona que ha sido absuelta de culpa.
No es una persona que es justa por ella misma, porque es la misma carta del apóstol Pablo a los romanos la que nos dice que de esa forma no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se descarriaron, dice la palabra de Dios. Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos desviado. Por sí solos, por nosotros solos, no hay justo en la tierra. Y esa es una idea que aparece desde el Antiguo Testamento. En Eclesiastés, en otros pasajes, en Proverbios, en el libro de los Salmos, lo dice. Ciertamente no hay justo en la tierra, ni hombre que haga el bien, dice la palabra de Dios. Por sí solo. Se necesita la obra de Dios, se necesita la llegada del Espíritu Santo, se necesita la obra de regeneración que hace Cristo a través del Espíritu Santo para que una persona pueda hacer obras justas. Pero por encima todavía de eso, de lo que está hablando aquí la palabra de Dios, de lo que habla Romanos en cuanto a la justicia de Dios, se refiere a que la persona a quien se le imputa la justicia de Dios, a quien se le atribuye la justicia de Dios, es una persona que cambia de su condición de culpable a inocente. Y eso es algo que solamente se puede conseguir a través de Cristo. Solo a través de Él. Por la obra que Él hizo, por su muerte, sepultura y resurrección, por la obra redentora de Jesucristo, solamente es que se logra esto. Y los judíos pensaban que lo iban a lograr, que lo iban a alcanzar por medio de la ley. Y llega Pablo y les dice, ¿por la ley? No, la buscaban. Y si usted se fija, antes de introducir este versículo, los últimos versículos que leímos del capítulo 9, antes de entrar al 30, estaba hablando de los gentiles. Está hablando Pablo de cómo Dios le mostró y le llevó a él, y aún a Pedro antes, lo llevó a predicarle a los gentiles y le dijo de una manera muy clara, el evangelio, la salvación, las buenas noticias, también son para los gentiles. Y está hablando de eso. Israel rechazó al Señor. Israel, dice la Biblia en Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron a Él, y el Señor abrió la posibilidad, abrió la oportunidad, aunque ya estaba presente antes, pero de una manera muy clara, a que cualquier persona, o es decir, de cualquier nacionalidad, sin ser judío, pudiera ser salvo, pudiera ser salva, se le pudiera imputar o atribuir la justicia de Dios. Pablo, queridos hermanos, llama la atención al hecho de que los gentiles no iban tras la justicia, pero alcanzaron la justicia. Le digo, ¿qué es eso? Gracia de parte de nuestro Dios. Nosotros no íbamos tras la justicia. Si recordamos y si analizamos nuestra vida, antes de conocer a Cristo, no íbamos tras la justicia. Aun cuando algunos de nosotros crecimos en una iglesia cristiana, en realidad desde nuestro corazón no íbamos tras la justicia, pero Cristo, que es la justicia, nos alcanzó. Esa es gracia. Y es lo que está diciendo aquí. Los gentiles no iban tras la justicia y la alcanzaron, pero los judíos, que sí iban tras la justicia, no la alcanzaron. ¿Por qué? El mismo apóstol Pablo presenta esta pregunta no porque no lo supiera, sino para darle a conocer a los romanos cuál era la razón por la que no la habían alcanzado. Versículo 30 otra vez. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, está aseverando, está respondiendo a esto. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Lea conmigo el 32, hermano. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. No alcanzaron los judíos esa justicia que buscaban
porque no entendieron que aunque Dios les había dado la ley de Moisés, y ciertamente con la intención de que alcanzaran la justicia de Dios, ellos no entendieron que esa justicia no era necesariamente por la ley. Los judíos todavía no entienden que la justicia delante de Dios no se obtiene por las obras de la ley, se obtiene por la fe en Jesucristo. No lo entendieron. No lo entendieron. ¿Quién está hablando esto? ¿Quién está diciendo esto? Tal vez de aquel tiempo, uno de los más grandes judíos antes de ser convertido, Saulo de Tarso. Él mismo dice más adelante, cuando abre su corazón, desde el versículo 1 del capítulo 9, él dice que tiene una carga tremenda en su corazón por sus connacionales, por sus hermanos en la sangre, por los israelitas, por los judíos. Él tiene una carga, tiene un anhelo, una gran tristeza, dice el versículo 2, y un continuo dolor en su corazón. Y luego en el capítulo 10 vuelve a decir, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, ¿cuál es, hermanos? Es para salvación. Porque él sabía que el judaísmo no da salvación. Porque él sabía que cualquier otra religión, la que sea, no da salvación. Él lo sabía. ¿Quién es el que está hablando? Mira lo que dice después. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, menciona Pablo. Si alguien sabía de celo por Dios, era él. ¿Cómo lo encontramos por primera vez en la palabra de Dios en el libro de los Hechos? La primera vez que se menciona a Saulo, él estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Y la Biblia dice que él consentía en la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque tenía celo de Dios. Después, en ese pequeño paréntesis que hay ahí, cuando viene lo de Pedro y Cornelio, cuando antes de pasar al llamado de Saulo, la palabra de Dios dice que Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los cristianos. ¿Por qué? Porque tenía un celo de Dios, en realidad. Por eso cuando él dice, yo sé que los judíos, yo sé que mis hermanos, yo sé que los de Israel tienen celo de Dios, lo sé, porque yo mismo viví y enfrenté ese celo. Ese celo lo llevó a él, como ya se lo mencioné, a llevar a algunos y a consentir en algunos, y otros hasta mencionan que la palabra consentir ahí en esa porción significa que hasta participó de la muerte de Esteban. Él estaba dispuesto y no tenía ningún problema con que algunos de los cristianos murieran por su fe en Cristo. Y de hecho cuando lo encontramos a él ya en el capítulo 9, en estas palabras que le estoy diciendo, ahí ya lo vemos que él había conseguido cartas para ir hasta donde fuera posible y encontrar en aquellos lugares a los del camino, como les llamaban de una manera peyorativa, a los del camino, a los cristianos, traerlos, arrestarlos y si fuera necesario, si fuera posible, hasta quitarles la vida. ¿Por qué? Porque tenía un gran celo de Dios. Por eso cuando él dice, yo sé que tienen celo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero ¿qué dice el resto del versículo? Pero no conforme a ciencia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que les faltaba conocimiento. Tenían celo de Dios, pero les faltaba conocimiento. Y esto me hace pensar que esta es parte, o esto es una pequeña porción del gran problema de las religiones en la actualidad. El problema de las religiones no es la sinceridad. El problema de las religiones no es el que la persona verdaderamente quiere buscar acercarse a Dios, tratar de llegar a Dios a través de esa religión. En realidad no. Me atrevo a decir que en cuanto a esto, hay algunos grupos que a nosotros, los que ostentamos el ser verdaderamente, porque lo somos verdaderamente, hijos de Dios, nos llevan mucha ventaja. Hay grupos, hermanos, que están dispuestos a morir por sus ideales.
Hay grupos que están dispuestos a dar lo que sea necesario por cumplir con un solo aspecto, por muy pequeño que sea, de su ley, de sus mandamientos, de lo que ellos utilizan, de sus creencias. Y a veces, a nosotros los cristianos, cualquier cosita que venga delante de nosotros y ya decimos, no, al cabo el Señor entiende. No, al cabo no pasa nada, es una vez, nunca lo había hecho, jamás me había pasado. Y empezamos a excusarnos y empezamos a darle vuelta a esas cosas, cuando otros, con sinceridad, desde su corazón, en un concepto equivocado, están dispuestos a dar su vida por ese concepto equivocado. Ese no es el problema. ¿Qué estaban dispuestos a hacer los judíos en cuanto a la ley? ¿Ha estudiado usted alguna vez, ha leído alguna vez acerca de la preparación que debían de tener los judíos, los fariseos, los que en aquel momento eran los líderes religiosos, los escribas? ¿Se acuerda usted que, hablando de Pablo, él llegó a mencionar que era hebreo de hebreos? En cuanto a la ley, fariseo. Y sabe, el ser un fariseo, en ese sentido, no era cualquier cosa. Tenían que aprenderse la ley de memoria. La Torá, como se le conoce. Sabérsela completamente de memoria. Imagínense. Los 5 primeros libros que usted tiene ahí en su Biblia, sabérselos de memoria. Ahora, eso es alcanzable. Difícil, pero es alcanzable. No nada más tenían que aprenderse eso de memoria. Para ser un fariseo, tenían que aprenderse también los comentarios que sus mismos maestros u otros rabinos hacían acerca de esos pasajes. Y siempre utilizo, para ejemplificar esto, siempre utilizo una característica de la versión que yo tengo, la traducción que yo tengo de las Escrituras. Yo utilizo una Biblia comentada por Scofield o anotada por Scofield. Aquí está. Yo sé que no todos alcanzan a ver, pero es fácil de notarlo. Aquí está Génesis, el capítulo 1. Lo que aparece de la palabra de Dios, lo que es verdadera y únicamente en la palabra de Dios, es esta pequeña porción de aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta pequeña porción son los primeros 2 versículos. Lo que ellos tenían que aprenderse de la ley y de los comentarios de la ley era esta pequeña porción, que era la palabra de Dios. Además, tenían que aprenderse, si lo podemos representar así, lo que estaba arriba, que era una explicación de alguno de los rabinos, de alguno de sus maestros, en cuanto a lo que estaban a punto de leer en la palabra de Dios, y también aprenderse lo que estaba abajo, que eran comentarios de otros rabinos que habían hecho sobre la porción que estaban aprendiendo. Es decir, tenían que aprenderse la ley y todos los comentarios acerca de la ley. No era cualquier cosa. Estaban dispuestos a hacer aún esas cosas en cuanto a la ley, porque buscaban la justicia de Dios. Regrese, por favor. Bueno, más bien usted no se movió, el único que se movió fui yo. Allá en nuestra porción. Mas Israel, dice el 31, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El problema de ellos es que estaban buscando la justicia por las obras de la ley. No estaban buscando la justicia que nace o que es por medio de la fe. Y fíjese cómo Pablo maneja eso cuando habla de los gentiles. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es, ¿qué dice, hermano? Perdón.
que es por fe, por medio de la fe. Y después reitera, ¿por qué no la alcanzaron? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. El problema de los judíos es que se sometieron a la ley de la justicia, que es una referencia a la ley de Moisés, y se sometieron a ella como una meta. Tomaron la ley como una meta. Lo que tenemos que hacer es cumplir todo lo que dice la ley, y su meta era esa: yo voy a hacer hasta que cumpla la ley. Y solamente ha habido un solo ser humano, un solo judío, que ha sido capaz de cumplir toda la ley de Moisés. Y ese único es Jesucristo. Solo Él. De ahí en fuera nadie más. Por eso dice la palabra de Dios que buscaban la justicia por medio de la ley y no la alcanzaron, porque no se trata de hacerlo por medio de la ley. El problema, queridos hermanos, de los judíos es que no entendieron lo que el mismo apóstol Pablo les dijo a los Gálatas, que la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La ley de Dios, la ley de Moisés, lo que hace es llevar a una persona hacia Cristo. La ley de Dios lo que hace es a una persona llevarla hasta el punto de reconocer que lo único que lo puede salvar es la obra de Cristo, porque Él cumplió con toda la ley. Eso es lo que hace. Pero ellos no lo entendieron. Por eso no alcanzaron la justicia. Ahora, eso es en cuanto a los judíos. Porque ellos buscan a Dios, ellos están centrados en el Dios verdadero, creemos que así es, porque ellos creen en Jehová, en el Jehová en el que nosotros creemos, en el Dios verdadero. El único problema, pequeño se podría decir, pero enorme problema que tienen, es que no han entendido que la ley lleva a Cristo. Mire, lo que no han entendido es lo que el mismo apóstol Pablo dijo en el último versículo que leímos en la lectura unida que hicimos. Versículo 4 del capítulo 10. Porque el fin de la ley, ¿quién es, hermanos? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fe. Ellos no han entendido, no entendieron que el fin de la ley es Cristo. Ahora aquí se presenta algo muy interesante. Después de que Pablo asevera y dice que los judíos no alcanzaron esa justicia porque no buscaron la justicia correcta y no lo buscaron de la manera correcta, Pablo mete una explicación cristológica sobre el fracaso de Israel en la búsqueda de justicia. Cuando habla en el capítulo 9, en el versículo 33, de la piedra de tropiezo. Dice el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron, ¿en qué dice, hermano? En la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y luego, dice el versículo 33 al final: el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sabe que son dos pasajes distintos del Antiguo Testamento los que utiliza el apóstol Pablo aquí? Primero, él está citando en la primera parte, en el versículo 33, está citando Isaías 8:14. Y el mensaje es muy claro. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. La segunda parte está basada en Isaías 28:16. Y lo que él está argumentando, lo que él está explicando, lo que quiere decir es lo siguiente. Estos dos versículos tienen en común el uso de la figura de la piedra. En Isaías 8:14 la piedra sirve de piedra de tropiezo, de trampa. Y en el capítulo 28, versículo 16, la piedra de la que está hablando sirve de base segura de la cual se puede depender. El contexto de estos dos pasajes de Isaías es el mismo. Era la invasión de Asiria sobre Israel. Dios mismo será el refugio seguro para los que ponen su confianza en Él
Es lo que dice Isaías 28, es la segunda parte del versículo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Otra vez le repito esto, lo que quiere decir este pasaje es, Dios mismo será el refugio seguro para los que ponen su confianza en Él. Pero los que ponen su confianza en sus propios poderes y recursos tropezarán y caerán y serán quebrantados. Ahora, hermanos, aquí está el punto central. Pongamos cualquier religión, la que sea, aún el cristianismo religioso que se vive en la actualidad, pongamos cualquiera de esas religiones y veámoslo bajo estos dos argumentos que presenta Isaías 8 e Isaías 28, y nos vamos a dar cuenta que estamos enfrentando la humanidad en la actualidad el mismo problema, la misma situación. Y todas las religiones, de diferentes maneras, de diferentes formas, encajan en lo que dice Isaías 8:14. Si ponemos esa religión, si ponemos esa filosofía, si ponemos esa manera de pensar y la sopesamos con lo que dice Isaías 8:14, nos vamos a dar cuenta que en todas esas religiones, Cristo es una piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque ponen su esfuerzo, ponen sus capacidades, ponen sus obras, ponen su mente, ponen su corazón, ponen al ser humano diciendo, esto es lo que nos da salvación, y Cristo nos lo dice claramente la palabra de Dios, yo soy el único Salvador. Y Cristo se convierte para ellos en piedra de tropiezo. Pero, y no importa cuánto tiempo una persona tenga en una religión que no tiene a Cristo como su Salvador, no importa qué tan arraigada estén las costumbres, las filosofías y las creencias de esas religiones, cuando esa persona, la que sea, reconoce y entiende quién es Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, Jesucristo ya no es una piedra de tropiezo, sino es la base segura, es el fundamento seguro, la cual le trae verdadera salvación. Sin importar el tiempo que esté allí. Es decir, si es una persona que toda su vida ha confiado en que sus obras le van a dar salvación, cuando llega a Cristo y entiende que Cristo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la fe en mí, no importa cuánto tiempo haya tenido allá, en ese mismo momento Cristo es la base, es el fundamento y es el que le da la salvación. Y creo que ese fue o ha sido el caso de muchos de los que están aquí. Crecieron creyendo que la salvación era por las cosas que uno podía hacer. Hasta que alguien un día llegó con la Biblia en la mano y les dijo, la salvación no es por eso. La salvación es por Cristo. La salvación es por la fe en Cristo. Y aquello que creían antes lo hicieron a un lado y se han aferrado, se han tomado y no han soltado la verdad de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Y no importa si son 40 años en ese sistema de pensamiento. No importa si son los años que sean. Cristo rompe con cualquiera de esas cosas. La que sea. Los judíos tenían ese tremendo y gran problema. Y Pablo lo explica y termino con esto. Cuando está hablando ya en el capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El problema principal es que no se estaban sujetando a la justicia de Dios porque estaban queriendo anteponer su propia justicia a la justicia de Dios. Y entendiendo esto, viendo esto y todo lo que hemos visto de la palabra de Dios, entendemos que el hombre por sí solo no tiene justicia. Usted conoce el pasaje de Isaías que dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos.
de inmundicia. Lo mejor de nosotros, sin Dios, delante de Dios, con respeto lo digo, es pura basura. Sin Dios. Los judíos decían, por todas estas obras de la ley, por todos estos sacrificios que yo tengo que hacer, por todos estos ritos que yo tengo que guardar, por todas estas fiestas que yo tengo que celebrar, que yo tengo que guardar, que no necesariamente son o eran fiestas malas. Una de ellas era recordar la Pascua, recordar cuando el Señor los sacó de Egipto. Por todas estas cosas que yo tengo que celebrar, por eso, por todo esto, yo puedo ser justo. Cuando la Biblia dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ninguno. Porque la salvación solamente es a través de la fe en Cristo. Solo en Él. Porque el fin de la ley, dice el versículo 4, es Cristo, para justicia a todo aquel que, ¿qué dice, hermano? Que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, y con el favor de Dios, que siempre sea la palabra de fe que se predique en esta iglesia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos y que debemos predicar. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a ver. El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.